Buen día, nosotros somos el equipo Logisticpedia. Este está conformado por Melissa Montero, Jesús Carvajal y su servidor Cristian Andrade. Y en este caso les venimos a hablar de método y técnica. Ahora acompáñame a ver el método deductivo. Consiste en extraer una conclusión en base a una premisa o a una serie de proposiciones, estas que se asumen como verdaderas. Lo anterior quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado. Esto basándose en un conjunto de afirmaciones que se dan por ciertas. Este método se va de lo general, como leyes y principios, a lo particular, como la realidad de un caso concreto. De acuerdo con la estrategia que se use, es el tipo de método que puede ser. En este caso puede ser directo e indirecto. El método indirecto es más utilizado que el directo, porque el investigador utiliza dos premisas para poder llegar a una conclusión. El método deductivo es utilizado por muchos científicos e investigadores, estos en todas las áreas, de los cuales se requiere mucha observación. En la investigación también podemos llegar a una teoría o una conclusión incorrecta. Por ejemplo, se menciona la de un investigador que está observando a un equipo de básquetbol. Este observa que todos los jugadores miden más de 1,90 m. Entonces, él podría observar y llegar a la conclusión de que todo el mundo mide más de 1,90 m. Pero en este caso, el investigador solo se está basando en un equipo, más no en la mayoría. Entonces, esto puede llegar a una conclusión errónea y puede ser un error. Este funciona a partir de la lógica. La lógica es una ciencia que estudia la estructura del pensamiento humano. Este busca establecer una razón de la cual nos permita obtener las verdades. Esto, para llevar a cabo, se puede hacer convertirse en verdades, ya que esa es su finalidad. La primera premisa se basa en un hecho o se basa en una ley universal, mientras que la segunda se basa en un hecho particular. Esto, por ejemplo, después de juntar las dos premisas, se llega a una conclusión de razonamiento en donde se comparan ambas premisas. Un ejemplo puede ser en la premisa 1. Todos los ratones tienen orejas y tienen cola. Mientras que en la segunda premisa pueden decir, Mickey Mouse tiene orejas y tiene cola. Entonces, cuando nosotros comparamos esas dos, podemos llegar a la conclusión de que Mickey Mouse es un ratón. A continuación les daré un ejemplo de un método inductivo. Si nosotros, por ejemplo, observamos, el perro mueve la cola, esa es una observación. Si decimos, los perros mueven la cola, ese es un patrón. Y si nosotros decimos, todos los perros del mundo mueven la cola, entonces estamos dando una teoría. Como ya lo habíamos mencionado, el método deductivo parte de una ley universal. Este abarca casi todas las cosas, o en su mayoría. Este método no se debe confundir con el inductivo, ya que es todo lo contrario. Este parte de lo particular para llegar a lo general. Regularmente observan el razonamiento deductivo, por ejemplo, todos los seres vivos eventualmente mueren. Entonces, el ser humano es un ser vivo. Entonces, eventualmente el ser humano muere. Se usan distintos aspectos de la vida, pero al final se hace la comparación. El método inductivo es una forma de razonamiento que llega a lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias.
se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales. Y para finalizar, podríamos seguir con muchos más ejemplos como los anteriores que ya mencioné. En este caso, puedo comentarles que la observación es un punto muy importante para el investigador, porque es donde va a determinar su conclusión. En este caso, la observación, en lo que él se enfoque, va a determinar un patrón. Este va a haber una serie de pasos, como en el ejemplo de básquetbol. El patrón era que todos eran muy altos. Entonces, su teoría era que el resto del mundo era muy alta. Y observamos en los dos ejemplos que podemos llegar a una conclusión o alguna teoría errónea. Pero esto no es un error. En cambio, es algo benéfico, ya que de este modo estamos demostrando si nuestras observaciones o nuestros estudios que estamos realizando son correctos o no son correctos. Y en base a todo esto es alguna parte de lo que estudia el inductivo. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Carvajal. Yo vengo a hablarles sobre dos métodos. Uno es el analítico y el otro es el sintético. Ok, breve. El método analítico es aquel que analiza, que descompone el problema en pocas palabras. Separa todas sus partes o sus elementos que lo constituyen. Ejemplo, vamos a decir, cuando se desea conocer si una parte del cuerpo humano tiene alguna infección o tiene algunas células cancerosas, es necesario descomponer todo, ¿ok? El órgano en cuestión, en estos casos es como un tejido, ¿ok? Esto es un ejemplo de método analítico, ¿ok? Y del método sintético es aquel que junta todos los elementos para llegar a la solución, ¿ok? Consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de recontraer la individualidad que se observa. Ok, un ejemplo pues son los famosos detectives, ¿no? Que ellos van resolviendo el problema, buscando pistas y van uniéndolas hasta llegar al sospechoso, ¿no? Eso es un método sintético. Igual como cuando vas con el doctor y no te hacen pruebas de laboratorio y todo eso, pero te pregunta síntomas, también eso es un método sintético. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Melissa Montero. Les voy a hablar un poco acerca del método científico. Este es el método que se usa comúnmente dentro del campo científico para las diferentes investigaciones en busca de más conocimiento, de más descubrimientos de dicho campo. El método científico consta de 6 etapas. La primera es definición y planteamiento del problema. Es aquí donde se va a plantear el problema, siempre teniendo en cuenta que éste debe de contar con una solución a la que se pueda llevar por medio de este método. Seguido de la definición o planteamiento del problema viene la formulación de la hipótesis. Es aquí donde se plantea de manera más extensa el problema, buscando la mejor manera o el mejor método para llegar a la solución de dicho problema. También se ven los diferentes panoramas, las posibles soluciones, los posibles resultados de la experimentación que se lleve a cabo para llegar a la solución del problema. Después de esto viene la recogida de análisis o de los datos que se tienen para poder llegar a la solución del problema. Después de la recopilación de datos viene la confrontación de los datos que se tienen con la hipótesis que ya se había formulado antes. Esto se hace con el objetivo de ver cuál va a ser el resultado que ya se había planteado anteriormente. Es como para ver a cuál de los resultados que ya se habían planteado anteriormente se va a acercar más ya con los datos que se tienen del problema. Después de la confrontación de los datos vienen las conclusiones que se arrojaron en la confrontación de los datos obtenidos y las hipótesis que se habrían planteado. Si los datos y las hipótesis
concuerdan, se llega al resultado y a la solución del problema. En caso de que esto no sucediera, se tiene que volver al segundo punto para replantear las hipótesis de acuerdo a los datos que se tienen acerca de la situación. Por último, vienen las nuevas predicciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados deben de darte la capacidad de poder predecir qué es lo que va a pasar después cuando se vuelva a presentar esta situación o una situación similar a la que ya se había tenido.